Hoy os traigo un dron que tiene una función que nunca habéis visto. Ah, no, calla, que esta la tienen todos. Pero esta funda... Ah, no, espera, que sí, que también, que esta funda también. Pero este dron se parece mucho al E88 Pro, aunque es cierto que tiene sensor de proximidad en la parte superior y dos cámaras, como el E88 Pro, y el mando tiene dos antenas que no sirven para nada, pero si la despliegas, pues parece que está guay. Y así se sincroniza este dron. Eso sí, y aquí no os engaño, la cámara me sorprendió un montón y es cierto que se veía muy bien. Comencemos la review de este dron P7. Bueno, ¿qué os voy a contar? Clásico maletín de dron chino que últimamente vemos por todos lados, la bolsita con los accesorios como el cable de carga, algunas hélices como esa que se acaba de largar, los protectores que son estos, las hélices de repuesto, el dron que tenemos por aquí que me da la absoluta sensación de que es una especie de copia de este dron que os dejo aquí arriba, el E88 Pro. Tiene dos cámaras, una delantera y una inferior, y lo de arriba es un sensor de proximidad. Yo, si os dais cuenta, nunca suelo hablar de ese tipo de funciones porque no me fío, ni del punto de retorno, ni del movimiento por GPS, ni cosas así, porque drones tan baratos lo único que pueden darnos es un disgusto. Este es el mando que, como os comentaba, tiene clásicas antenas que no sirven para nada. El modo de sujeción para el smartphone sí que me sorprendió porque no lo había visto nunca, la verdad, sí, me sorprendió bastante. El mando para funcionar necesita 3 pilas AAA. Esta es la batería de 3,7 voltios, 1800 miliamperios, el manual de nuestro amigo el dron, que viene en inglés y en nuestro idioma favorito, y el manual para la aplicación para controlar la cámara. Desplegamos el dron, clásico dron plegable como casi todos los que vemos últimamente, conectamos la batería, encendemos el dron y cuidado con la potencia parpadeante de esas luces delanteras del dron. ¿Veis esa luz trasera? A ver qué dron también lo tiene. Sí, el E88, yo ya no me lo explico. Desplegamos esas antenas para que emitan absolutamente nada, ya que no sirven, conectamos el mando, joystick arriba, joystick abajo y vamos con unas pruebas de vuelo. Los motores tienen simulación de motor sin escobillas. Falacias. Ahora sí, vamos a ver qué tal vuela. Pero antes, como siempre, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, algo que es de mucho apoyo es que te suscribas, le des like y actives la campanita para más vídeos como este. Y dejadme deciros que como me estáis pidiendo últimamente los enlaces de estos cacharritos, en la pestaña comunidad voy publicando diariamente algunas de las ofertas que me encuentro para que vosotros también tengáis al alcance de vuestra mano todos estos cacharritos. Bien, en defensa de este dron, que llevo todo el vídeo diciendo que se parece mucho al E88 Pro, en algunos aspectos sí que se parece, pero por ejemplo este considero o creo que tiene más fuerza que el E88 Pro. Y de la cámara ahora hablaremos, ya que creo que también es mejor. La batería es similar, tiene una duración de entre 10, 13, 14 minutos según la caña que le demos y si usamos la cámara o no. Pero mirad, en esos giros 360 podemos ver que la estabilidad de vuelo es mucho mayor. El E88 se nos venía abajo, hacíamos el giro 360 y muchas veces llegaba incluso a tocar suelo. En este caso no pasa, entonces punto a favor para este, aunque como digo, da la sensación de que últimamente cortan con el mismo patrón todos estos drones baratos y van a L88. Pero bueno, de momento lo que veo me está gustando bastante. Tiene esos sensores que llevan la parte superior del dron que no funcionan, son de atrezo totalmente porque los intenté probar en un par de ocasiones y olvidaros, ya os digo, nunca suelo hablar de ese tipo de funciones en los drones porque lo único que pueden causar es un problema. Entonces no me gusta hablar en estos drones tan baratos. Si hablamos de drones más caros, drones que realmente puedes confiar, evidentemente que lo comentaría, pero esto es un dron que tiene el control de altura. Una vez que lo arrancas, se levanta a una altura predeterminada, la función de la cámara y poco más. La cámara, en este caso la cámara sí que tengo que decir que me ha sorprendido un montón, aunque sobre el papel nos dice que tiene una resolución de 2048 x 1080 con 1999 kilobits de datos por segundo y 20 fotogramas por segundo. Son muy mentirosos. Esta gente son unos auténticos embusteros. Se ve bien,
La cámara es cierto que me ha sorprendido, se ve bastante bien para ser un dron de esta calidad, para ser un dron de juguete, para ser un dron que no nos va a costar más de 15 o 20 euros, y yo no pagaría más de 15 o 16 por él, ¿eh? Pero son muy mentirosos. ¿Cómo pueden decir que vale? ¿Menudos mentirosos? No, como mucho 640 por 480, como mucho. No creo que esta resolución llegue ni a 720 puntos. Es cierto que lo estáis viendo, la imagen es muy vivida, los colores se ven muy bien, diría que son bastante fieles y la imagen no tiembla, se ve bien, pero esas resoluciones 2048 puntos, pero ¿cómo hacéis esto? Es una imagen que está ampliada, ya está, pero resolución real como tal, no. Ahora, tengo que decir que si queréis compararla con el Drone XD1, el E88 y alguno más que de todos los que tenemos con cámara por el canal, la cámara inferior, creo que la cámara inferior de este dron es de las que mejor se ve. No es la panacea, pero se ve bastante bien para ser lo que es. Y la cámara delantera igual. Podría ser este un posible ganador con respecto a la mejor cámara de un dron de juguete de este tipo. El viento, pues aquí lo estoy volando con algo de viento para ver qué tal se comporta, qué tal responde. En la tercera velocidad no me lo arrastra el viento, evidentemente no hacen ráfagas de viento de más de 4 o 5 km por hora, más sería muy temerario volar con un cacharrito de estos. Y bueno, no se está comportando nada mal, la verdad, es rápido, es estable y no se viene abajo como le solía pasar a L88 Pro y algún otro más que he probado y ya lo veréis más adelante. El precio, pues yo pagué 14 euros por él, 13 con algo. Personalmente, yo no pagaría más de 15 o 16 euros como os he dicho antes. Más por este dron yo no lo pagaría, ya te puedes ir a lo mejor a 30 y comprarte un dron con motores sin escobillas, cosas así. Ventajas, se ve bien la cámara, la verdad es que la cámara de este dron posiblemente sea en este rango de drones de juguete la que mejor se ve. La cámara inferior me ha sorprendido un montón porque no parece el suelo de Marte, o sea, podemos distinguir algo más. El vuelo es estable, no se viene abajo al hacer los giros. La duración de la batería está en la media, así que bueno, 13, 14, 15 euros está bien. Déjame en los comentarios qué te ha parecido este dron. Este dron me lo he tomado más a broma que ninguno porque al final es que me parece una copia un poco más cara del E88 Pro. Me lo he tomado un poco más a broma. Espero que os guste el vídeo y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos la semana que viene. Portaos bien, que ya me porto yo mal.